están? Les saluda María Luisa Arredondo. Yo soy directora del portal latinocalifornia.com y les doy la bienvenida a este programa que tentativamente le hemos llamado María Luisa, Néstor y Gabriel, en el que comentaremos desde Los Ángeles sobre algunos de los temas que más nos afectan en estos tiempos extraordinarios que nos ha tocado vivir. Y ahora me permito darle la bienvenida a mis amigos, compañeros, colegas y co-creadores de este proyecto. En primer lugar, Néstor Fantini, quien es profesor adjunto de Sociología de Rio Hondo College y coeditor de Hispanic LA, Néstor Fantini. ¿Cómo estás, Néstor? Muy bien, María Luisa, un placer de nuevo estar aquí con ustedes, así que adelante. Y también, por supuesto, a Gabriel Lerner, quien es periodista de larga trayectoria, escritor, poeta, fue editor de La Opinión y es el fundador de Hispanic LA. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola María Luisa, Néstor, un gusto estar con ustedes otra vez, con mucho ánimo, mucho entusiasmo para lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Exacto, pues el día de hoy vamos a comentar sobre un tema que definitivamente es muy controversial y que afecta a millones de personas, no nada más en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Me refiero al tema migratorio. Y para analizar a fondo este tema, vamos a contar más adelante con la participación de la abogada Meredith Brown. Como ustedes saben, desde que Joe Biden asumió la presidencia el pasado 20 de enero, pues una de sus primeras acciones fue dar marcha atrás a la política migratoria del expresidente Donald Trump y dictar una nueva serie de medidas que pues constituyen realmente un vuelco de 180 grados en este renglón. Entre las nuevas medidas que él anunció está en primer lugar pues la cancelación de la construcción del muro fronterizo. También anunció que se terminará la separación de miles de familias en la frontera y se cancelará asimismo el programa Quédate en México, que obligaba a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a quedarse en territorio mexicano mientras esperaban una audiencia ante un juez de inmigración. Y sin duda, pues la meta más ambiciosa de todas es la de que se apruebe una reforma migratoria que permita la legalización de los 11 millones de indocumentados que se estima hay en el país. Estas medidas pues han tenido muchísima polémica, algunos las aplauden, dicen que serán sumamente benéficas para la economía del país incluso, y otros pues definitivamente las han criticado mucho porque dicen que se va a alentar más el ingreso de indocumentados y que se va a crear o se va a exacerbar el caos que ya de por sí hay en la frontera. Y dicho esto, me gustaría ahora conocer cuál es la opinión de mis compañeros. No sé qué opinen ustedes de esta política y lo dejo abierto para quien quiera empezar. Sí, María Luisa, Néstor, los cambios que han ocurrido desde que asumió el 20 de enero Biden la presidencia, algunos de ellos fueron casi instantáneos, órdenes ejecutivas. Sin embargo, hay muchos cambios que a lo largo de estos últimos 4 años de gobierno o desgobierno de Donald Trump se han implementado y que es muy difícil echar atrás. Se necesita para eso una acción legislativa, una acción ejecutiva, una acción judicial. De hecho, el tema del public charge, de la carga pública, una disposición del gobierno de Trump de que aquellos inmigrantes indocumentados, pero que están en camino de la legalización, que hayan incurrido en gastos del Estado para mantenerlos, para ayudarlos, para permitirles salir adelante, ellos no van a ser elegibles para la legalización. La buena suerte fue esta semana que el gobierno de Trump había tomado la medida, fue desafiada en corte, tuvo varios cambios y al final, esta semana, el gobierno de Biden, junto con los defensores, le dijo a la Suprema Corte que renunciaban a la imposición de la
carga pública, de manera tal que ya es una decisión judicial y ya pueden salir adelante con esa decisión. Pues es una luz de esperanza para todas las personas que, sobre todo en estos tiempos tan críticos en los que muchos han quedado desempleados, necesitan de algún tipo de ayuda del gobierno, y yo creo que en realidad era muy injusto que si ya estaban en camino de obtener, por ejemplo, su residencia legal, se les negara por el hecho de haber solicitado asistencia del gobierno federal o de los gobiernos estatales. Néstor, ¿tú qué opinas? ¿Qué tantas posibilidades crees que haya específicamente de que se apruebe la reforma migratoria? Que ahí sí, pues no podría hacerse por orden ejecutiva, se tendría que recurrir al Congreso. Y el problema está, como ya sabemos, en el Senado, que se necesitarían 60 votos. Exacto, sí. El proyecto de ley ya fue presentado. El senador Menéndez y la representante de Linda Sánchez de California, local, pero evidentemente ese proyecto de ley tiene muy pocas posibilidades de pasar en el Senado, como los mismos demócratas están reconociendo, porque implicaría 60 votos para evitar un filibuster, para evitar el bloqueo de los legisladores republicanos, y es casi imposible que se llegue a 60 votos. De todos modos, no nos olvidemos que si bien la ley de inmigración es el corazón de la política de la nueva administración, por otro lado, la administración ha sido desbordada por los hechos en esta área de inmigración que estamos debatiendo. Porque en este momento acaban de reportar minutos atrás de que se están acumulando en la frontera un número totalmente desproporcionado de centroamericanos y mexicanos, que evidentemente no se esperaba a esta altura que ocurriría esto. Entonces estamos en una situación de crisis, por más que el secretario de Seguridad Nacional y el mismo presidente no quieren utilizar esa palabra, estamos en crisis. Estamos en una situación en donde tenemos, y les doy números específicos, en enero, se habían aproximadamente 340 detenciones de niños por día. En estos momentos estamos hablando de que aproximadamente 1.500 niños ya han sido mantenidos en lugares de detenciones inapropiados más de 72 horas en contra de las regulaciones que tenemos hoy en día. O sea que sí, hay una ley de inmigración que ahí está detenida, que Nancy Pelosi decidió que no se va a votar todavía porque no se cuentan con los votos en la Cámara de Representantes, pero la crisis está por encima de cualquier legislación y ese es el desafío en el momento. E incluso por encima de las declaraciones de Biden y de todo su gobierno, que han sido muy claros en anunciar que la frontera no está abierta, en anunciarle a todas aquellas personas que quieran ingresar ilegalmente al país que no lo hagan, que esperen, que van a tener ellos que restaurar lo que es el derecho de asilo, que fue totalmente desmantelado durante la administración pasada. Y bueno, en conclusión, yo no sé ustedes cómo ven que se puede hacer, porque realmente creo que el caos en la frontera siempre ha existido de una forma o de otra, sea un gobierno demócrata, sea un gobierno republicano, esté abierto a los indocumentados, esté cerrado. Estados Unidos siempre es el imán, ¿verdad?, del país que más atrae a inmigrantes de todo el mundo. Y especialmente yo creo que en estos tiempos de crisis, donde hay violencia, donde hay pobreza extrema, y a pesar de la pandemia, pues la gente quiere salir y la gente siempre ve a Estados Unidos como un sueño, como esa tierra prometida a la que todos quieren llegar. ¿Qué se podría hacer en opinión de ustedes? Sí, No hay salida. creo que, bueno, sí, hay salida y es paulatina, y sí se tiene que llegar a un acuerdo en el Congreso con participación de republicanos moderados, si se los encontrase. Pero quiero destacar un elemento de la politización del tema de los niños que llegan solos y que fueron reenviados o deportados o expulsados durante la administración Trump a México, junto con el resto.
y que en este momento se los está aceptando. Sí se está rechazando a familias y a individuos. Sí les están diciendo, no, usted espere en México. Y estamos hablando de gente que pide asilo, o sea que legalmente llegan a la garita y piden asilo. Pero los niños los están aceptando y ni bien se supo que a los niños los están aceptando, han llegado, como ambos dijeron, miles de chicos tratando de pasar la frontera. En el día de ayer, en Texas, el gobernador tomaba ventaja de eso para atacar al gobierno de Biden. Se unen los republicanos en torno al rechazo que tienen a la inmigración indocumentada, y los niños siguen llegando y se están buscando lugares donde ellos puedan estar esperando, pero que sin que parezcan, sin que sean cárceles. Y lo que llamó la atención fue que los chicos y otros llevaban remeras que decían Biden, let me in, porque estaban seguros o esperanzados de que este gobierno era un cambio con respecto al de Trump. Y sí es un cambio, porque en realidad Trump vimos que no se tocó el corazón y que deportó a miles y miles de niños, incluso súper pequeñitos, separó familias, bebés que quedaron incluso ahora sin sus padres, sin saber ni dónde se encuentran ni cómo se van a poder reunificar. Pero ahora pues ha surgido este otro problema de que la gente está esperanzada en que Biden tiene un rostro más humano, tiene políticas realmente más comprensivas hacia este fenómeno de la inmigración, pero también hasta dónde va a ser el límite, ¿no? Y yo creo que pues eso es algo de lo que vamos a poder platicar también en nuestro próximo segmento con la abogada Meredith Brown. Y Néstor, no sé si quieras Sí, un comentario final. mi comentario en definitiva es que la política más humanista de la administración Biden son aires refrescantes después de los 4 años de Trump y su orientación bien represiva respecto a este tema de migración. Pero por otro lado, todos los estados tienen derecho a controlar sus fronteras de forma razonable, humanista, de acuerdo a los tratados internacionales. Y eso evidentemente es la intención de esta administración, aunque todavía no se puedan implementar muchas de esas intenciones. Algunos ejemplos de cosas positivas que se están planteando es de que en todo lo que se está proponiendo no hay énfasis en que primero tenemos que asegurar el control de los bordes, de la frontera. También, o sea, hay un énfasis en que tenemos que ayudar a resolver las causas económicos, sociales que motivan el movimiento de toda esta gente hacia Estados Unidos. Y ahí, por ejemplo, en la ley de inmigración, aunque es poquito, pero hay 4.000 millones de dólares destinados, digamos, a los países del triángulo de Honduras, de Guatemala y El Salvador. Y por otro lado, también se acaba de anunciar, creo que fue ayer o anteayer, de que el programa para menores centroamericanos se va a volver a implementar, que es un programa que permitiría que los niños pidan refugio en sus propios países, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, y no tengan que emprender, digamos, esta travesía de tanto peligro que los confronta con la posibilidad de muerte, de hambre, del drama de todo inmigrante. Definitivamente, pues sí, este programa, ya que incluso lo ha hablado Biden con López Obrador, de ofrecer inversiones y programas de ayuda para que la gente no tenga que verse en la necesidad de emigrar, pues es una de las soluciones, pero que se podrían dar. Pero desafortunadamente creo que esto sería algo a largo plazo y no puede ser una solución inmediata, y la gente ya está desesperada en estos momentos. Pero bueno, sobre todo esto vamos a hablar en nuestro siguiente segmento con nuestra invitada especial de hoy, la abogada Meredith Brown. Regresamos en unos minutitos. Adelante. ¿Qué tal, amigos? Pues ya estamos de regreso en nuestro segundo segmento del programa María Luisa, Néstor y Gabriel. Y tengo el gusto de presentar ahora a una invitada de lujo, la abogada especialista en inmigración Meredith Brown, que por muchísimos años ha ayudado a la comunidad inmigrante de Los Ángeles a regularizar su situación migratoria.
¿Cómo estás, Meredith? Bienvenida. Gracias, y estoy corriendo porque precisamente ahorita estaba en una conversación con Ira Kurzban, que es uno de los intelectuales más importantes en cuanto a inmigración en los Estados Unidos. Y estábamos hablando de todos los proyectos de ley en Washington. Y bueno, él está muy activo en cuanto a el empujoncito que está dando a varios representantes de los subcomités de inmigración. Entonces, por eso estaba corriendo, tratando de tener toda la información posible para su podcast. Ay, pues mil gracias. Pues mira, yo en primer lugar te quería preguntar de que sabemos que dentro de los cambios que está proponiendo Biden, obviamente la meta más ambiciosa pues es proponer una reforma migratoria que pueda dar la regularización a los 11 millones de indocumentados que hay en el país. Desde tu punto de vista, ¿qué tan posible es esta meta? Va a ser un poquito difícil porque el problema principalmente está con el Senado, donde realmente va a necesitar 60 votos. La única otra opción es si puede hacerlo a través de un proceso que se llama reconciliación, bajo la idea que inmigración tiene que ver con los presupuestos de los Estados Unidos. Y de hecho, lo que está haciendo ahorita con COVID no requiere los 60 votos. Entonces, en las conversaciones con personas en Washington y otros expertos, está diciendo que honestamente va a ser un poquito difícil. Y la idea es poner en prioridades no solamente los subpartes de esa gran legislación, sino también ideas de lo que necesitamos cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, los castigos, si una persona ha salido de los Estados Unidos, la falta de perdones en general, ¿verdad? Los castigos tan fuertes si una persona dice, yo soy un ciudadano de los Estados Unidos, entonces esa persona no va a tener remedio por toda la vida. El sistema de encarcelación de personas que sencillamente están buscando asilo, ¿verdad? Todo el aparato privado de las prisiones de inmigrantes. En fin, hay un montón de prioridades. Yo creo que parte de la táctica es buscar las salidas donde puede tener un impacto muy fuerte en el gran número de personas, pero sin levantar tanto peso político. Otro ejemplo, apenas estaba diciendo eso, que no requiere mucho peso político, es decir, negociación y todo, es TPS o DED para Guatemala. Si estamos hablando de Triángulo del Norte y que todos los países en Centroamérica, menos Guatemala, tienen TPS, entonces obviamente debemos tener un TPS porque eso viene de la administración y no tanto del Congreso. Entonces hay tantas partes, pero creo que lo que está, el paradigma es básicamente tener las prioridades, ¿verdad?, más fuertes para ayudar a mucha gente, pero también examinando qué es posible y qué no realmente es posible. Para cerrar, no estoy diciendo que no va a haber reforma, pero por ejemplo, si Dios nos guarde, el senador Leahy tiene otra vez la hospitalización, o si tenemos personas como moderados del Partido Demócrata que decide pues no va a colaborar, ¿verdad? Entonces vamos a tener un problema. Entonces yo soy muy progresista, quiero cambios rápidos, pero políticamente es un juego de ajedrez un poquito avanzado y es cuestión de presionar y realmente exigir las cosas posibles como DACA, o sea, para los Dreamers, cosas para los trabajadores del campo, definitivamente, porque eso es para la seguridad de los Estados Unidos, los trabajadores esenciales que están trabajando para ayudarnos en tiempos de la pandemia. Entonces, yo creo que sí va a haber cambios y tiene que hacerlos en los últimos, como en esos 10 meses que vienen, porque en los años electorales es muy difícil tener cambios, obviamente. Meredith, hablando de los cambios, ya en los primeros días de su administración, el gobierno de Biden trató de instituir algunos de ellos. El primer día, el segundo día y luego cada día han agregado. Por ejemplo, la suspensión por 100 días de las deportaciones, que ahora está detenido en corte. ¿Cómo ves tú la situación en la frontera? ¿En qué medida ha cambiado con respecto a lo que pasaba antes? ¿Sí se nota que hay una administración diferente?
sí se nota que hay un camino para adelante para los indocumentados que están tratando de llegar, o cuál es, hacia dónde va esta situación. Bueno, definitivamente comenzando, por ejemplo, con los niños, ya hay un esfuerzo de la reunificación con ellos. Segundo, la política de quedarse en México ya no tiene eso, pero a su vez tiene que tener orden, tiene que evaluar los casos de asilo y sí está empezando a procesar los miles de personas que está esperando en México y ya está empezando a entrar. Y simultáneamente hay muchos menores que están llegando a la frontera, entonces ya la administración está recibiendo crítica porque ya está poniendo los menores en centros de medio detención, pero el problema, según la gente que estoy conversando, es que no tampoco pueden nomás soltar los niños sin garantizar que no está en manos de personas con mala intención o que está en la calle. Entonces es todo un proceso y desafortunadamente realmente necesita paciencia hasta cierto punto, pero yo creo que sí tiene buenas intenciones. Y cabe mencionar que yo creo que Biden no quiere tener la cosa que dice como deporter in chief, o sea, jefe de deportaciones, que su entonces Obama tenía, ¿verdad? Entonces, lo que estamos escuchando de gente como Alejandro Mayorkas y otras personas, Merrick Garland, que apenas ya va a ser el jefe del Departamento de Justicia como el fiscal general de la nación. Yo creo que ellos quieren distinguirse de la administración de Obama, obviamente de Trump, pero ellos quieren forjar su propio camino de justicia, pero creo que como el modus operandi de Biden es básicamente tener mucho cuidado, no brincar en cuanto al proceso de regulaciones, ¿verdad? Proceso que requiere comentario, tiempo y todo eso. Y definitivamente quiere obedecer la ley para no cometer los errores de Trump, de apurando cosas que va a ser como negado en los tribunales después. Entonces yo creo que sí tiene buenas intenciones, ha aprendido un montón en sus 8 años de experiencia como vicepresidente y a pesar de la presión de los dos lados, de los conservadores y la gente progresista, él está tratando de realmente caminar en medio, pero con soluciones concretas, ¿verdad? Y yo creo que con lo que está haciendo con COVID y que está apoyando el pueblo de los Estados Unidos, yo creo que va a como comprar literalmente un poquito de espacio para hablar de cosas más controversiales como inmigración. Meredith, un placer tenerte en el programa. Volviendo de nuevo al tema de los niños, ¿ah? Porque evidentemente eso es lo que está en la primera plana de todas las noticias en este momento. En algunos casos, o sea, que algunos sectores lo están utilizando con malas intenciones, sin la menor duda. Pero acá, en estos momentos, si vemos los números, ya tenemos 1.500 niños que han estado en esos centros de detención, esos mismos centros de detención que en los últimos 4 años consideramos inadmisible durante la administración de Donald Trump, y que ahora vemos las mismas caritas de 13, 14, 15 años, y que han pasado esas 72 horas que de acuerdo a sus propias regulaciones tienen. Entonces, estamos en una situación de crisis, a pesar que el señor presidente y el secretario Mayorkas se niegan a utilizar ese término. Parece como que si fuese normal. Es normal tener 1.500 niños en esas condiciones y ya sé de que no se los puede entregar a cualquiera, pero hay abuelos, hay tíos, hay toda una serie de gente que no son necesariamente los padres que perfectamente podrían hacerse cargo de ellos. Sí, yo creo que siempre necesitaba tener más preparación más anticipadamente, pero también, yo no soy super pro Biden, ¿ok? Eso nomás para empezar en mi respuesta. Pero yo creo que parte del problema es que la transición fue abnormal entre la administración de Trump, la administración de Biden. Había como bloqueos y falta de colaboración, falta de información, falta de inteligencia por parte del gran aparato de inteligencia que tiene que ver con lo que está pasando en la frontera. Entonces yo creo que sí, no es adecuado, no es aceptable. Y a su vez yo creo que tiene que trabajar fuerte
con el departamento que está como los departamentos que están facilitando la entrega de los niños a familiares, con también todo el sistema de educación, apoyo psicológico, apoyo moral para los niños. Y eso es el gran cambio, no es cuestión de nomás ponerlos en cajuelas y ya no dan medicina ni nada. Y yo creo que tiene un poquito más sofisticación la administración Biden para realmente proveer para los niños las necesidades básicas para los niños, pero a la vez sí, tiene que apurarse, tiene que ponerlos en como casa hogares y hay necesidades de eso, pero hay una falta de eso en los Estados Unidos porque algunos niños ni siquiera tienen parientes aquí. Entonces, yo creo que tiene que hacer un sistema de como niños de crianza, pero por el lado de inmigración, y ese sistema en los Estados Unidos no es adecuado para los estadounidenses. Entonces, yo creo que con tiempo va a mejorarse, pero qué bueno que está recibiendo la crítica, no más para criticar, sino para mejorar el sistema de los niños que están huyendo persecución en sus países. Y un follow-up, Meredith, conectado con todo esto, muchos de estos niños terminan en centros de detención totalmente inadecuados. Acaban de cerrar uno de los 3 más criticados, el de Berks County Detention Center en Pensilvania. O sea, no quedó ninguna familia ya allí. ¿Cuál es tu posición respecto a esos centros de detención, especialmente a los centros privados que ICE y otras agencias del gobierno contrataron a lo largo de los años? Qué bueno que está cerrando esos centros, porque básicamente hay un incentivo de llenar camas. Como siempre dice, que necesitan buscar la manera de traer y encarcelar niños, adolescentes, familias. Y no está hablando de criminales, estamos hablando de personas que están buscando asilo. Y si estamos hablando del sistema de corte de inmigración, eso no es penal. La gente tiene que entender, eso es civil. Si es penal, entonces, ok, el gobierno tiene que dar un defensor público para cada persona y estamos hablando de 1.2 millones de personas en el proceso de deportación. Y claro, el gobierno no va a decir es penal, pero en realidad, cuando estamos hablando de personas en detención por haber buscado asilo, es penal, en realidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que bueno, porque es como dando las llaves a donde está guardando, es básicamente dando incentivo a la gente que está con los centros de detenciones privados para llenar más espacio, más camas, en vez de realmente facilitar, como estamos hablando con los niños, que salgan rápido, ¿verdad? Y realmente yo creo que debe ser centros no lucrativos, debe ser, inclusive en los años 80, ni siquiera, bueno, como en 1980, ni siquiera estaba realmente deteniendo a la gente cuando estaba entrando históricamente. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy inteligentes y tener innovación en todo. Es cierto, es difícil si tiene miles y miles de personas que están llegando a los Estados Unidos para procesar y determinar cuáles son por necesidad económica y cuáles son para pues asilo. Entonces, es un poquito complicado y además ni siquiera hemos hablado de la situación en Centroamérica, ¿verdad? Donde realmente tiene que ser más inversión, pero inteligente para pues evitar corrupción por un lado, pero realmente dar respuestas reales para los pueblos y apoyar las instituciones que realmente están tratando de frenar la deportación porque está creando trabajos y creando economías y sistemas de justicia más fuertes en este caso en el Triángulo del Norte, ¿verdad? Entonces es complicado, pero yo creo que sí, como solo ha tenido unas semanas la administración Biden, tenemos que como hold them accountable, ¿verdad? Tiene que rendirnos las cuentas de lo que está haciendo, pero a la vez es un poquito tiempo que ha tenido para realmente implementar un cambio grande en cuanto a la frontera. Meredith, aunque obviamente tú estás a favor de una reforma migratoria integral, ¿qué opinas de la idea que han manejado algunos de que se vaya aprobando la regularización de ciertos segmentos, por ejemplo, el de los Dreamers, que mucha gente apoya, el de los trabajadores esenciales, o sea, que se vaya haciendo por partes? ¿Tú crees que eso es más conveniente y que es posible en lugar de pasar todo el paquete de los 11 millones de indocumentados a la vez?
Bueno, yo creo que tenemos que hacer las dos cosas, siempre impulsando la idea de una reforma integral, pero yo creo que realísticamente, como dije al inicio de esa entrevista, de que sí, tiene que realmente mover rápido, porque yo estoy preocupada si faltamos un senador, ¿verdad? Entonces vamos a tener casi nada, porque vamos a perder la capacidad de manejar los subcomités y los comités que tienen que ver con la reforma migratoria y además por las elecciones que vienen en la Cámara Baja. Entonces yo creo que sí, y yo creo que el pueblo americano, y eso es muy importante, como dijo la administración Biden, el pueblo americano está a favor del paquete de casi $2 trillones de COVID. Los senadores republicanos no, pero el pueblo, y eso realmente tiene que manejar ese lenguaje cuando tiene que ver con inmigración. El pueblo estadounidense, documentado, indocumentado, residentes permanentes, todos apoya algo para los Dreamers, para la gente que tiene TPS, para los trabajadores de la agricultura, para los trabajadores esenciales. Entonces, si no logramos los 11 millones, por lo menos en un año, si podemos lograr la gran mayoría de esto, sería fantástico, ¿verdad? Entonces, sí, yo apoyo esto y yo creo que el presidente Obama hizo el error de ser muy cauteloso y tomando tiempo, negociar. Sí, tiene que negociar, pero yo creo que tenemos que ser un poquito más audaces, no como Trump, pero un poquito más audaces y inteligentes a la vez, ¿verdad? Para realmente impulsar cambios, darle oportunidad, pero si no, vámonos. Vamos a ver si necesitamos anexar algo a una pues, legislación que tiene que pasar, ¿verdad? Por ejemplo, para aparatos de los militares de los Estados Unidos o algo que tiene que ver con el presupuesto. Entonces, yo no soy analista política, pero en mi experiencia yo creo que sí tiene que ser un poquito fuerte y demostrando liderazgo, aunque los republicanos están contra, porque ya es tiempo, ya hemos sufrido bastante en esos 4 años y yo creo que es importante tener liderazgo maduro, inteligente y tenemos que realmente rendirnos cuentas y tener algo concreto en cuanto a una reforma migratoria. Meredith, te quería preguntar en el tiempo que nos queda, algo que no está realmente relacionado directamente con tu trabajo, pero sí, porque me refiero a lo que hace ICE, que es la rama de inmigración que opera dentro del país, mientras que la patrulla fronteriza está en la frontera. Y en los últimos meses especialmente, las tropas de ICE empezaron a formar parte de un aparato represivo por parte del gobierno. ¿Recuerdas las manifestaciones que habían frente a la Casa Blanca y que y de pronto salió Trump con sus generales, con su séquito, empujado por agentes que no tenían las insignias, pero que en definitiva sí eran de ICE? ¿Te preocupa eso? A mí me preocupa mucho que un elemento armado medio irregular esté como parte del aparato represivo del Estado en vez de cumplir su misión. ¿Qué te parece? Bueno, sí, hablando de lo que se ha visto en América Latina, sí, es muy preocupante porque entonces, ¿qué pasa después? ¿Escuadrones de la muerte o gente que si no puede identificar quiénes son, de dónde vienen, quién está supervisando, dónde está la cadena de mandato, ¿verdad? Entonces, sí es muy preocupante. Yo creo que sí también, ya que tenemos un fiscal general de la nación en Merrick Garland, yo creo que sí va a haber mucha investigación sobre esto, porque si no tenemos un militar bajo la dirección de un civil, entonces perdemos la autoridad moral, perdemos lo que es la fundación de nuestra nación, que es realmente dirigido por civiles, pero los militares tienen que ser identificados, profesionales, y también sirviendo su función. ¿Qué está haciendo la patrulla fronteriza o ICE en Washington, D.C., atacando manifestantes? Es absurdo. Entonces, sí, yo creo que tiene que tener investigación y realmente consecuencias a esa gente que
estaba realmente en violación de las leyes militares y también en las normas de los Estados Unidos. Meredith, finalmente yo te quisiera preguntar, ¿qué mensaje tendrías tú para la gente que, por ejemplo, nos está viendo en México o en Centroamérica y que tienen pensado cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos? El presidente Biden ha sido muy claro que no es el momento de hacerlo, pero la gente está esperanzada en que la política de Biden es más abierta a la inmigración, más humanista. ¿Cuál sería finalmente tu recomendación para todas estas personas? Bueno, hay varias partes. Si una persona tiene, por ejemplo, un pariente, sus padres que tienen TPS o está en proceso de asilo, yo honestamente creo que va a haber a través de CAM, que es un programa para traer las personas legalmente de Centroamérica, es mucho mejor porque es muy peligroso. He trabajado un poquito en Tijuana, en otras partes, y es muy peligroso esperar la entrada. Y ahorita hay un montón de gente que ya están. Entonces, si no hablamos de, por ejemplo, la masacre que pasó con a los guatemaltecos en el sur de México, o sea, es mejor esperar y realmente ver si hay una política, ¿verdad? Y también ver si una manera legal que viene para efectuar una inmigración, para evitar el sufrimiento de pasar tantas millas y a lo mejor ya no pueden entrar por alguna razón. Entonces, para mí es mejor hacer siempre legal. Yo entiendo el sufrimiento también, yo entiendo que si hay persecución y una persona va a morir, entonces, claro, va a venir y es un derecho internacional de vivir en paz y no morir en manos de personas que están atacando a los jóvenes y las personas que no están colaborando con crimen organizado, por ejemplo. Sí. Entonces es difícil y no es una pregunta de sí o no, necesitamos mucha pues sabiduría por parte de nuestro gobierno y también hay que confiar en el pueblo de Centroamérica y en México también que hay una manera de organizarse y poco a poco cambiar los sistemas, porque no es el papel de los Estados Unidos decir hay que hacer esto en el Triángulo del Norte en México, ¿verdad? Pero hay que apoyar, hay que hacerse solidario con los cambios y la justicia social y organizarnos para que tengamos más justicia. Algún día no hay necesidad de inmigrar irregularmente por los problemas en estos países. Pues muchísimas gracias, Meredith, por todos tus comentarios, por toda tu sabiduría en el tema de migración, y ya sabes que tienes las puertas abiertas aquí en este programa para cuando quieras venir a exponer lo que está pasando en materia migratoria, que es un tema que pues nos afecta a millones de personas. Muchísimas gracias. Y gracias por la invitación. Gracias, Meredith. Entonces ya ahorita que me indiques ya. Amigos, pues llegamos ya aquí a nuestro tercer segmento en el que hacemos recomendaciones sobre qué leer, qué ver, qué escuchar. Y el día de hoy, Gabriel Lerner nos tiene algo muy interesante que recomendar. Adelante, Gabriel. Inicialmente iba a recomendar una película de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque me gustan. Y tenía ya el libreto y la historia y algunas escenas. Pero luego entendí que es más importante y viene más al caso recomendar a un escritor que escribe aforismos en Hispanic LA desde hace muchísimos años. Rafael Carvajal, amigo colombiano, que escribe aforismos. De hecho, Néstor lo conoce personalmente desde antes de que yo lo conociese. Cada semana, Rafael manda 10 aforismos y una frase que él llama definición, que va al final. Y quisiera leer algunos para mostrar que algunos de ellos son realmente profundos, nos enseñan una lección con respecto a la vida. Me recuerda algunos libros que en mi adolescencia había leído de aforismos de Juan Salvador Gaviota y de otros que también llamaban la atención porque nos enseñaban algo con respecto a la vida. Y empezando precisamente por eso, dice Rafael Carvajal: la muerte no duele, lo que duele es la vida.
Dios está por venir, manténgase ocupado. No es fácil perdonar, pero intentarlo sí lo es. La felicidad, el amor y la amistad no se compran porque sencillamente no tienen precio. A los grupos de terapia emocional asisten quienes crecieron sin abuelos. Lo natural, hay quienes dicen que Dios no creó al hombre, sino que éste desciende del mono. Luego, ¿quién creó al mono? Y por último, hay dos palabras que abren muchas puertas: timbrar y tocar. Un poquito de humor también. Buenísimos, me encantan. Pues hay que seguirlos en Hispanic LA. Tú los publicas ahí cada semana, dices, ¿verdad? Sí. Y Néstor, tú lo conoces bien también a Rafael. Exacto, lo conozco a Rafael Carvajal, de la década del 90, cuando teníamos la Peña Literaria La Luciérnaga, que es un grupo de intelectuales de latinos de aquí de Los Ángeles, que se juntaban todos los meses en distintas casas, bibliotecas, etcétera, y era más que una reunión, no sea de literatura, era una reunión de amigos en donde desarrollamos toda una serie de conexiones a lo largo de los años, ¿no? Esa segunda fase de la Luciérnaga, donde también participó activamente Gabriel, duró de 10 años. Y muchas de esas reuniones casualmente se hacían aquí en casa, ¿no? Después, esa Peña Literaria Luciérnaga, que todavía está en internet, es la-luciérnaga.com, y ahí se pueden ver muchos de los trabajos de esa época, también el trabajo de Rafael. Después la dejamos de lado, y hoy en día tenemos algo que yo quise en cierta forma que reemplace a eso, que es el fogón de Hispanic LA. O sea, el fogón de Hispanic LA, donde nos juntamos el primer viernes de cada mes, y nos juntamos gente de distintas partes de América Latina, desde Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, pasando por Bolivia, y también en muchos países de América Central, como El Salvador, también México, Estados Unidos, Canadá. Tenemos gente de todos lados, España. Y ahí, o sea, tenemos un lindo encuentro en donde debatimos temas de política, en donde charlamos sobre literatura, y se genera un ambiente bien interesante. O sea que, por supuesto, todo el mundo está invitado, ¿eh? Que es el fogón de Hispanic LA, de nuevo. Así que mi recomendación es, por supuesto, sea así, léanlo a Rafael Carvajal y sus aforismos, máximas y mínimas las titulaba él. Y por otro lado, o sea, si tienen la oportunidad, participen del fogón de Hispanic LA el primer viernes de cada mes. Muchas gracias. Y va por 860 tandas de aforismo, cada uno 10. Qué barbaridad, pues todo un récord. Pues excelentes recomendaciones las de hoy. Recuerden, amigos, Rafael Carvajal en Hispanic LA y el fogón de Hispanic LA, donde todos están invitados. Y con esto pues llegamos al final de este programa y realmente les agradecemos mucho su atención y los esperamos hasta la próxima semana. Gracias. Muchas gracias.